noches. Gracias le damos a Dios por permitirnos nuevamente dirigirnos a todos ustedes, al grupo, especialmente al grupo de la célula. Y quiero, pues hoy vamos a enviar la transmisión de la célula a través de YouTube por el video que estoy grabando. Vamos a orar y a pedirle la guianza al Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor, declarando, Señor, que todas las cosas que tú nos permites hacer viene bajo tu guianza. Hoy te damos gracias por esta nueva oportunidad, hoy miércoles, que nos das para poder llevar tu palabra. Santísimo Dios, bendice a todo este grupo de valientes, de hombres y mujeres que te han creído, que se mantienen firmes en su fe. Padre, si hay alguno que se siente débil, declaramos que tú lo fortaleces. Espíritu Santo, guía cada palabra que salga de mi boca. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú redarguyendo, convenciendo y ayudando a cada uno que reciban la palabra. Que esta palabra sea una palabra que nos ayude más a acercarnos a ti y a cumplir el propósito por el cual venimos a esta tierra. Le doy gracias y yo le doy pues nuevamente a ustedes todos la bienvenida. Le pido a Dios que los bendiga y que solamente puedo decirle que hay que continuar, que cada vez vemos cómo la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada día más cerca. No se desanimen porque hay que seguir perseverando. Recuérdense que la palabra dice que aquel que persevere, a ese se le dará la corona, ese recibirá el premio. Y declaramos que nosotros somos ese pueblo escogido de Dios. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, llamados a predicar la palabra de Dios, a predicar esas virtudes que Dios nos ha dado al habernos sacado de las tinieblas a su luz bendita y divina. Gracias, Señor amado. Vamos a dirigirnos a dar una palabra que edifique a la gente, una palabra poderosa que nos levante, que nos ayude a continuar dando la buena batalla, esta batalla que estamos seguros que ya ha sido ganada porque Jesús ya nos dio la victoria. Hoy yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Juan, al capítulo 14, y vamos a leer un poco desde el verso 1. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hasta allí lo vamos a dejar. Fíjense que esta palabra es una palabra muy reveladora. Ahí el Señor nos da una revelación muy importante. Porque los discípulos, a pesar de que habían estado caminando con el Señor Jesús por más de 3 años, ellos todavía estaban en ese proceso, y aun cuando estaban con el Hijo de Dios, ellos mismos no sabían dónde estaban ellos parados. Pero el Señor empieza ese proceso de transformación y regeneración en ellos. Y cuando el Señor Jesús ya no está con ellos, ellos empiezan a darse cuenta todo lo que el Señor les había dicho. Ellos lo veían con sus propios ojos que se estaba cumpliendo todo al pie de la letra como Jesús le dijo. Pero aquí hay algo muy interesante, porque cuando
Tomás le pregunta al Señor, en el verso 5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Fíjense que aquí nos habla de Jesús, lleva a conocer lo que es la meta por la cual Jesús vino aquí a esta tierra. La meta para cuando Él empieza a formar a sus discípulos, para que entendamos que la meta es llegar al Padre. Nos habla de meta y también nos habla de que hay un camino para ir al Padre. Una meta y un camino para poder llegar al reino de Dios, a heredar el reino. Y a la verdad Tomás era incrédulo y Tomás estaba en cero. Y cuando él le pregunta al Señor, ¿cómo podemos saber el camino? Allí viene una revelación maravillosa en el verso 6, donde Jesús le dijo, yo soy el camino. Él pronuncia 3 palabras aquí. El camino, la verdad y la vida. Entonces, con respecto a lo que el Señor revela aquí, que Él es el único y verdadero camino que nos puede llegar a cumplir esa meta de poder llegar al Padre. Siempre cuando Jesucristo vino a esta tierra, Jesucristo habló del reino de Dios. Siempre honró a su Padre y Él siempre vino a enseñarnos el reino de su Padre. Él quería que nosotros conociéramos a su Padre. Y a la verdad, muchos se han inventado otros caminos que no son el verdadero. Pero no hay que estar inventando porque el camino es Jesucristo. Él en la cruz del Calvario, pues Jesús abrió ese camino que nos permite llegar al Padre, ¿verdad? Como le decía, el hombre verdaderamente ha construido carreteras para llegar, esos caminos que nos llevan a diferentes lugares. Hablando de lo que el hombre ha hecho, ¿verdad? Pero así muchas personas han creado religiones, muchas religiones que, por ejemplo, mucha gente cree que la religión los va a salvar. Ponemos el ejemplo de, por ejemplo, la religión musulmana. Cuando ellos se expresan de Jesús, ellos lo que dicen es que Jesús pues, fue un buen profeta, un buen hombre, pero no le dan la importancia verdadera y real que tiene el Señor Jesucristo, que es el camino, como dice esta palabra. Él es el único camino que nos puede permitir llegar al Padre. Pero muchos están en sus religiones, hay diversas religiones, que ellos creen que ellos están en lo correcto y creen, por ejemplo, que no tienen a Jesús como Mesías, por ejemplo, la religión musulmana. Y ellos creen que como ellos están, ellos van a llegar a su Dios, porque no es al verdadero Dios que adoran. Así que las religiones solo se convierten en puentes inconclusos que al final solo son caminos que conducen a la muerte. Caminos que el hombre cree que son correctos, como dice el libro de Proverbios, pero solo son caminos de muerte, que no nos llevan a ningún lugar, puentes inconclusos. Fíjense que aquí en el verso 3 dice el Señor, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Aquí el Señor nos da otra revelación. Cuando Él dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Aquí cuando el Señor dice, vendré otra vez, aquí Él promete, el Señor promete que Él va a volver, que Él va a volver por nosotros. Nos está hablando del rapto. Fíjense que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, donde hay una situación tan dura y tan difícil, podemos nosotros mirar que la promesa del Señor está allí y Él la va a cumplir. Él prometió que Él volvería por nosotros. Y según las cosas que se están dando,
cada vez yo veo más cercano ese día del rapto en el que el Señor viene por su iglesia, porque Él no va a dejar que sus hijos sufran aquí. No va a dejar que sus hijos vivan la tribulación y el sufrimiento tan terrible que viene para esta tierra. Por eso esta palabra nos ayuda a nosotros a entender que nosotros debemos cada día más prepararnos, afirmarnos, serle fiel a Dios en todo, buscar esa santidad diariamente, estar orando, estar velando, como dice el Señor, que hay que estar orando y velando, que ojalá que el Señor nos encuentre así, para que nosotros podamos tener nuestros oídos bien finos y podamos oír su voz, para cuando suenen esas trompetas y podamos estar a la expectativa e irnos con el Señor. Así que no desmayemos, hay que seguir hacia adelante, hay que seguir hacia adelante. Fíjense aquí, hay algo muy importante aquí, cuando en el verso 7 dice el Señor, ojalá que me estén siguiendo en la palabra, estamos en Juan 14, verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, esa palabra conocer es una palabra que su significado habla de una relación, así como la relación del esposo con la esposa, una relación íntima, profunda. Porque si nosotros preguntamos quién puede conocer mejor a la esposa si no el esposo, o el esposo a la esposa. Aquí Jesús se presenta como el novio y la iglesia es la novia. Por eso cuando Jesús se lleve a la novia, que es la iglesia, iremos a celebrar las bodas del Cordero, de la que el Señor nos está revelando acerca del rapto, porque Él tiene allá algo hermoso preparado para aquellos que han pagado un precio. Por eso tenemos que seguir tomando la cruz y esforzándonos, porque esto se trata de resistencia y de esfuerzo, porque ya el Señor nos dio la victoria, pero tenemos que resistir. Entonces, cuando Jesús se lleve a la novia, lo que vamos es a ir al cielo a celebrar las bodas del Cordero, y esto se dará en el cielo. Según los que estudian la profecía, creen que son 7 años en el tiempo de Dios. No sabemos cómo será eso, pero serán 7 años de fiesta en las bodas del Cordero, donde el mismo Señor Jesucristo nos dará la bienvenida y nos servirá. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos? Pues Dios muestra su humildad, el Señor Jesús muestra su humildad, y nuevamente allí en esa fiesta Él mismo nos servirá. Imagínense el amor de nuestro Señor, el Hijo de Dios sirviéndonos a nosotros, porque en la naturaleza del Señor está eso, el servir, porque Jesús lo dijo claramente, yo no he venido a servir, sino a ser servido. Entonces, esta palabra, el Señor Jesús dice, si me conocieras a mí, también a mi Padre conocerías. Quiere decir que el Señor nos está hablando de que nosotros tenemos que tener una relación diaria con Dios. Así como dice Apocalipsis 3:20, yo toco a la puerta y llamo, si alguno me abriera, y yo entraré y cenaré con éste. Eso nos habla a nosotros de una relación. El Señor quiere estar con nosotros todos los días, porque Él lo dijo cuando dice el significado de Emmanuel, Dios con nosotros. Él quiere estar siempre con nosotros, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es su promesa. O sea que puede ser que nosotros no lo veamos a Dios porque Él es espíritu, pero Dios siempre está presente en nuestras vidas. Nunca nos va a dejar solos, siempre y cuando nosotros no nos apartemos de Él, porque muchas veces eso es lo que ocurre, que nos descuidamos y descuidamos nuestra vida espiritual, y allí es donde el enemigo toma ventaja y empieza a hacer de las suyas en nuestras vidas. Así que cuídese de eso y mantenga una relación profunda con el Señor, no una relación superficial, porque muchos cristianos dicen ser cristianos, pero ni siquiera oran, ni siquiera ayunan, ni siquiera leen la palabra. Entonces usted no puede descuidar su vida espiritual. Para poder tener esa relación profunda y personal, íntima con el Señor Jesucristo, solamente se puede dar a través de la palabra. Debemos esperar esa promesa de Jesús y no hacer
casos de filosofías huecas que han inventado muchos hombres. Por ejemplo, está la filosofía de Darwin. Yo recuerdo cuando yo estudiaba la high school allá en Caracas, Venezuela, y a nosotros nos daban esas leyes de Darwin, en donde dicen, en todas las escuelas enseñan que nosotros venimos del mono, y pero no hay una sola prueba científica que hable de una mutación entre un animal, de un animal a un ser humano. O sea que el orgullo de los científicos no les permite a ellos reconocer que ellos están errados. Pero así vamos a ver mucha filosofía. Y la palabra nos habla de que no nos dejemos llevar por esas filosofías huecas, filosofías inventadas por el hombre, que solo son mentiras diabólicas del diablo. Muchos de los jóvenes que estudian en las universidades se creen eso, porque no conocen la palabra de Dios. Y ese es nuestro trabajo, enseñarle a todo aquel que se nos cruce en el camino cuál es la verdadera realidad y verdad, que se llama Cristo Jesús. Así que nosotros mantenemos la esperanza y la fe de que el Señor Jesucristo un día va a traer, va a cumplir esa promesa y lo veremos cara a cara. Así que esa es la alegría de nosotros y es nuestra fe. Debemos continuar hacia allá, hacia Jesucristo, el dador de la vida, el pan de vida, el que descendió del cielo, el que conoce al Padre y nos lo vino a dar a conocer. Muchos creen que su religión los va a llevar a la salvación, y esa es otra gran mentira, porque solo Jesús es el que nos lleva al Padre. Como dice esta palabra, ahí en el verso 6, él mismo lo dijo, que Él es el camino, es la verdad y Él es la vida, y nadie, absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Quiere decir que aquel que no cree en el Hijo tampoco cree en el Padre. Y ya dice la palabra, el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Pero aquel que lo acepta, ese tendrá la salvación, siguiendo y guardando la palabra, siguiendo lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, sus principios. Entonces, muchos han puesto su confianza en una religión, muchas veces cuando nosotros salimos a predicar a la calle, muchos nos dicen, no, que somos de esta religión, somos de tal religión, y defienden más una tradición y una religión que la salvación que les ofrece el Señor Jesucristo. Y es triste, porque así es que el Satanás teje su tela de araña y tiene a muchos en ceguera espiritual. Tienen escamas, así como a Pablo, que estaba ciego por esa religión donde él estaba, de los fariseos. Y cuando Jesús se le apareció, y él duró tres días en ayuno, y Dios le mandó a un siervo para que le impusiera la mano y orara por él, y ahí se le cayeron las escamas. Allí verdaderamente comenzó la vida en Pablo. Y mire cómo Dios lo usó. Así Dios quiere usarnos a nosotros también, porque Él nos ha escogido para cosas grandes. Creámosle a Dios que el mundo está ahorita convulsionado, pero usted no tiene que preocuparse por eso. No se preocupe ni por lo que ha de comer, ni por lo que ha de vestir. Confíe en Dios y deposite su confianza en Dios, y usted verá cómo le va a ir. Dios siempre está pendiente. Él inclina su oído y inclina sus ojos hacia sus hijos. Así que tenemos que estar gozosos y contentos y seguros de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Entonces, aquí el Señor dice que Él ponía su vida para rescate de la nuestra, y prometió que volverá por nosotros. Ahí nos habla el Señor del rapto. Mucha gente no cree en el rapto, pero eso ya está muy cerca de darse por los acontecimientos que estamos viendo. Que esto no lo agarre desprevenido como esa parábola de las 10 vírgenes, que 5 fueron prudentes, pero 5 fueron insensatas y no llenaron su lámpara de aceite. No se llenaron del Espíritu Santo y se quedaron. Cuando fueron a tocar que le abrieran, ya era tarde, porque el Señor se había ido. Y le dijo, no, ya es tarde para ustedes. Así, muchos van a caer desprevenidos, que no nos acontezca eso, ni Dios quiera. Por eso hay que estar llenándose de la palabra de Dios. Y decir, como dijo Pablo, que he peleado la buena batalla de la fe. Que usted se sienta que está listo. En cualquier momento, si Dios lo llama, usted esté tranquilo y decir, bueno, yo he dado la batalla de la fe, he corrido la carrera,
como dice el Señor en el libro de Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, y yo estaré contigo. Porque el Señor solo va a estar con nosotros cuando Él vea que nos esforcemos. Así que hay que seguir hacia adelante, caminando, puesto los ojos en el dador de la vida, en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Así que hay que esforzarnos. Y recuerden que la naturaleza del reino de Dios es el servicio a la obra de Dios. Por eso el Señor dijo, la naturaleza de su reino es servir. Él dijo, yo he venido a servir, no a ser servido. Y lo demostró. Lo demostró porque el Señor es bueno y es maravilloso. Jesús dijo que Él era la vida, que Él es la vida, porque Él está vivo. Y nosotros a través de Jesús tenemos vida y la tenemos para toda la eternidad. No, esa no es cualquier vida, es para siempre. Y tenemos que aclarar que mucha gente cree que la gente, que nos vamos a ir al cielo y nos vamos a quedar en el cielo. Mucha gente cree eso, pero no es así. Va a ser aquí en la tierra. El Señor dijo que hará una tierra nueva, una tierra nueva, una tierra descontaminada, para que cuando ya el pecado no exista, nosotros vivamos en esta tierra como Dios se lo había propuesto al principio. Cuando Adán y Eva, Él lo puso en el huerto, era un ensayo de lo que Dios quería para el ser humano. Pero lamentablemente se dejaron engañar y esto pues, trajo la maldición a la tierra. Pero Jesús vino, hizo un pacto nuevo y Él vino a rescatar lo que se había perdido. Vino a rescatar el reino y vino a rescatarnos a cada uno de nosotros. Por eso ya cuando nosotros aceptamos a Jesús, ya nosotros estamos seguros de que podemos llegar a esa salvación y a vivir la eternidad aquí en la tierra. Todos aquellos que pagan un precio, que toman la cruz y se niegan a sí mismos, y como dicen, están en los negocios del Padre, como le dijo Jesús a María y a José cuando Él se le había perdido y lo andaban buscando desesperado. Y Jesús le dijo, ¿para qué? ¿Por qué me buscáis? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y ustedes saben que el negocio del Padre son las almas, que podamos llegar a las almas, que las almas puedan conocer del Señor Jesucristo y puedan arrepentirse y entregar sus vidas a Jesús para que su nombre sea escrito en el libro de la vida, así como nos ocurrió a nosotros, que el Señor en su misericordia y en su gracia nos mandó, se compadeció de nosotros y mandó a alguien que nos predicara. Nunca se nos debe olvidar eso. Siempre recordar que nuestro primer amor se llama Jesucristo y que por amor a nosotros Él vino y padeció y lo crucificaron en esa cruz y fue muy doloroso, pero nos dio la victoria y abrió ese camino. Por eso, hoy yo les digo, como dice aquí, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Viviremos eternamente en una tierra nueva, gobernada por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros ahí con ellos, gobernando en esta tierra de una manera muy distinta, muy diferente. Así que yo les invito a ustedes para que ustedes puedan caminar conforme a lo que dice la palabra del Señor. Yo me quiero despedir, voy a orar para despedirme. Yo espero que este mensaje, que no ha sido muy largo, pero es sustancioso, nos ayude a meditar y a afirmarnos cada día más y a proclamar la verdad del Evangelio a toda criatura que se nos presente. Es el tiempo apremia. La venida de nuestro Señor Jesucristo tiene que estar muy cerca, hermanos y hermanas. Seámosle fiel a Dios. Yo les voy a pedir a ustedes también que se acuerden de serle fiel a Dios con sus diezmos. Recuerden que el Señor Jesús dijo al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Todos aquellos que estén trabajando, no se les olvide de diezmar. Hay que hacerlo porque somos un equipo y tenemos que ayudar a la iglesia. Yo me despido, voy a orar para despedir esta transmisión.
Señor eterno, Padre Todopoderoso, yo te pido que tú bendigas a cada familia, a cada hogar, cada mujer y cada hombre, cada niño, cada joven, declarando tu santa protección, declarando una cobertura total y completa desde el trono de tu gracia, declarando ángeles y vallados de ángeles alrededor de cada hogar, de cada familia, que seas tú, Señor, propicio a cada necesidad. Mira aquellos que a lo mejor aún no han podido trabajar. Señor, ábreles una puerta de oportunidad. Ayúdale, sé propicio en cada necesidad. Bendito Dios de la gloria. Que ellos puedan tener sus alimentos y que puedan tener su sustento para poder pagar todos sus gastos. Bendito Dios. Yo sé que mientras seamos fieles a ti, tú siempre vas a proveer. Por eso hay que entender eso, que el que siembra en el reino también va a cosechar. Si usted siembra generosamente, generosamente también va a cosechar, porque tenemos un Padre que se alimenta a los pajarillos, cuanto más a los hijos de Dios y a las hijas de Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, que mis hermanos y hermanas sean fortalecidos en la fe, que puedan, este es un tiempo en donde debemos todos usar la fe y creer y confiar en ti. Yo ato y reprendo todo espíritu de desánimo, todo espíritu de miedo, de temor, de muerte, declarando, bendito Dios, que en ti hay vida y la hay en abundancia, porque tú eres ese pan que descendió del cielo y nos da pan en abundancia. Yo te doy gracias, Padre, te doy gracias, Hijo, y te doy gracias, Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga a todos y que Dios me los guarde. Sigamos hacia adelante, que largo camino nos resta. Bendiciones, bye bye.